Salmo 121, ¿verdad? Una vez estaba predicando de esto en una iglesia rusa, de hermanos rusos, y mencioné allí, yo tenía un intérprete, el hermano Alexander, yo ya no me acuerdo cómo se apellida, el hermano Alexander, lo mandaron traer de no sé dónde, de Europa, de Argentina, era argentino, era un hermano argentino que estaba en Argentina y que estuvo allá en Ucrania y estuvo en varias partes y sabía bien español, pero era ruso. Y él me tradujo, pero había un problema en la Biblia rusa, hermanos, que nuestro capítulo 121 está pegado con el 122. Entonces ellos buscaban el 121 y no lo encontraban. Lo que yo estaba diciendo y el traductor estaba diciendo no decía en las pantallas lo que se estaba poniendo allí. Y es que en la Biblia rusa, le digo, estaban pegados los dos capítulos. Yo no sé cómo sea eso, pero eso fue lo que a mí me dijeron y que por eso no encontraban. Ya después pude ver allí que el 121 lo pusieron allá en el 122 y ya estaba más o menos en acorde con lo que estábamos hablando. Y pues es que no hablamos en lenguas, por eso no entendíamos mucho, ¿verdad? Pero bueno, vamos al Salmo 121. ¿Está ahí conmigo? Dígame amén. Dice la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, pido me ayudes para predicar tu palabra y que tu palabra pueda ser una bendición a tu gente, tu pueblo aquí congregado esta noche. Señor, posiblemente algunos hermanos, aparte de los que están aquí, están viendo el servicio por internet. Bendíceles a ellos y que también la bendición de tu palabra alcance a ellos y sobre todo también los que están aquí presentes. Gracias te damos, pedimos la ayuda y la intervención divina de tu Espíritu Santo, que nos asista y sea Él quien, Señor, nos hable tu palabra y nos deje saber lo que tú quieres que la iglesia tiene que saber. Gracias y oramos pidiendo tu bendición en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Gracias a Dios. Qué bendición. El tema que quiero comunicarles en esta tarde lo he titulado: lo que necesitas está en Dios. Lo que necesitas está en Dios. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Piensa por un momento, hermano, hermana, si nuestro Dios hizo los cielos y la tierra, ¿qué no puede hacer? ¿Habrá algo imposible para Él? No hay nada imposible para Él. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios extraordinario, hacedor de milagros y maravillas. ¿Qué necesitas? Lo que necesitas está en Dios. Te pregunto esta noche, tú has venido aquí, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas ahora mismo? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué usted necesita? Yo le tengo una respuesta esta noche. Lo que usted necesita, más que en el hombre, está en Dios. Está en Dios. Hace algunos años, ya bastantes años, tuve una experiencia con un hermano. Él vino una ocasión,
este hermano vino una ocasión. Estaba teniendo problemas. Estaba pasando por dificultades. Y vino a pedirme un consejo. ¿Qué haría en medio de sus problemas y adversidades? Si su situación difícil, ¿qué haría? Y yo le di, creo yo, en base a la palabra, un buen consejo. Pero tristemente, como muchos hermanos, uno como pastor les da un consejo y ellos no lo hacen. Porque una cosa es como dice la palabra de Dios, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y así muchos escuchan el consejo del pastor, el consejo de la palabra de Dios, pero no lo quieren hacer. Y mientras no hagamos lo que dice la palabra de Dios y el consejo de la palabra de Dios, el consejo cuando tu pastor te da un consejo de la palabra de Dios y no lo haces, entonces no vas a tener ningún beneficio, no vas a tener un buen resultado. Y así este hermano, ¿verdad? Las cosas no se mejoraron. Claro está, si no pones en práctica la palabra de Dios, el problema crece, la dificultad crece, la circunstancia se vuelve más difícil todavía. Tiempo después volvió el hermano para otra vez: pastor, mire, ahora estoy pasando por esta situación que no era más que resultado de no haber hecho lo que uno le dijo en el primer consejo. Y entonces le dije: está bien, hermano, pues mira qué lamentable situación estás viviendo, pero bueno, la palabra de Dios dice esto y yo creo que Dios, ¿verdad?, te puede estar allí, te está ayudando, te puede ayudar. Sigue el consejo. Aquí te doy este consejo en base a la palabra de Dios. Y oramos allí por el hermano y el hermano se fue. Y otra vez el hermano no hizo lo que le dije en el consejo que debería de hacer de acuerdo a la palabra de Dios. No lo hizo. Al tiempo volvió a regresar, porque mientras tú y yo no apliquemos la palabra de Dios, el problema y los problemas crecen, hermanos. Las dificultades crecen. Y entonces al tiempo el hermano volvió a otra vez a la oficina a pedirme otro consejo. Yo dije: ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene sentarme, escucharlo media hora, saber lo que está viviendo, todos los problemas que está teniendo, darle un buen consejo y a final de cuentas no lo hace, hace lo que se le pega la gana? ¿Qué caso tiene? Yo ya me estaba predisponiendo de esa manera. Dice: pastor, necesito que me dé un consejo, estoy pasando por esta situación. Y yo ya lo escuché y simple y sencillamente le dije al hermano, hermano, mira, la verdad es que tú ya has venido varias veces y te he dado ya varios consejos y no los has hecho. Puede ser que hagas todo lo contrario al consejo que yo te he dado en base a la palabra de Dios. Tú haces todo lo contrario y por eso tus problemas no se solucionan, tus problemas crecen, tus problemas aumentan, tus problemas no tienen una salida, no tienes una solución, porque tú no pones en práctica el consejo que te damos de la palabra de Dios. Y la verdad, hermano, después de escucharte te quiero decir que ya no tengo un consejo más para ti. Así de que voy a orar y que Dios te bendiga. Y ya no le quise dar ningún consejo. Y así oramos y él se fue. Bueno, le dije: haz lo que te dije desde el principio y adelante, no tengo nada más que decirte, ¿verdad? Pero Dios no me dejó. Dios me hablaba en mi interior y me decía: ¿por qué le dijiste eso? ¿Por qué le dijiste eso? ¿Por qué lo dejaste ir así nomás? Sin esperanza, sin solución a su problema. ¿Por qué? Está bien, tú no lo puedes ayudar, pero por lo menos le debería haber dicho: busca a Dios, porque yo sí lo puedo ayudar. Y entendí y comprendí que cualquiera que fuera la situación que cualquier hijo de Dios estuviere, podemos encontrar ayuda en Dios, hermanos. Dios
puede ser el primer recurso que tenemos y puede ser el último de los recursos que tengamos. Dios siempre va a estar allí para ti y para mí. Él no es como muchas veces de nosotros, que de acuerdo a lo que vivimos y a lo que vemos, reaccionamos. Dios siempre está allí. Él es diferente a nosotros. Él está esperando siempre que alguien venga. Tan solo si alguien viene y le busca de todo corazón. La palabra de Dios dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso, no sé qué es lo que usted, mi hermano, mi hermana, usted necesite, pero yo tengo en esta noche que decirle algo. Lo que usted necesita está en Dios. Los peregrinos, este es un salmo que se reconoce como un canto gradual. Gradual quiere decir en el sentido de que los peregrinos vienen a la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, en la ciudad de Jerusalén, y van subiendo. Jerusalén es una ciudad que está entre las montañas, entre los montes, y van subiendo los peregrinos, y los peregrinos, mientras van subiendo, van cantando. Y allí, en medio de esos grupos que van cantando, se componían cantos, se componían canciones, ¿verdad?, para alabar a Dios. Y ellos podían ver la naturaleza de Dios y mirar los montes, observar las montañas y decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede socorrer? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y podían reconocer: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si Jehová hizo los cielos y la tierra, ¿qué no puede hacer, hermanos? ¿Qué no puede hacer por su pueblo? ¿Qué no puede hacer por sus hijos si Jehová hizo los cielos y la tierra? Pero la pregunta en esta noche: ¿qué necesitas, mi hermano? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es su necesidad, mi hermana? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted piensa que en esta tierra, en este mundo, ya no tiene solución? Déjeme decirle que en Dios puede tener solución, querido hermano, querida hermana. Si tú ya has perdido la esperanza de que algo cambie, de que una situación se mejore, de que una enfermedad se sana, oh querido hermano, déjame decirte que en esta noche podemos buscar a Dios, y en Dios podemos encontrar lo que necesitamos. ¿Qué necesitas? Y déjame compartirte algunas 4 o 5 cosas. Número 1, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas un milagro? Un acto extraordinario que no tiene explicación humana, no tiene explicación científica, porque es un acto extraordinario de Dios, un milagro. ¿Necesitas un milagro? Está en Dios. Está en Dios. Ahora, nosotros los bautistas no somos muy dados a escuchar un mensaje así de un milagro. Pero déjame decirte una cosa, y eso porque pues allá que los pentecostales, ¿verdad?, o los carismáticos, ellos hablan muy: venga por su milagro, y venga por su milagro, y venga por su milagro, y que aquí se van a hacer milagros, y como que nosotros nos queremos excluir. Pero hermano, escúchame, yo puedo ver en la Biblia claramente a un Dios en el Antiguo Testamento haciendo milagros, y puedo ver en el Nuevo Testamento a un Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, haciendo milagros. Y aun cuando se fue al cielo, puedo seguir viendo la iglesia orando a ese Dios del cielo, y sigue obrando milagros, hermanos, porque hay poder en el nombre del Señor. Tenemos a un Dios que hace milagros, hermanos. Al leer la Biblia miramos a un Dios que hace milagros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay un Dios haciendo milagros para sus hijos. Hay un Dios haciendo milagros para su pueblo. Hay un Dios haciendo milagros para su iglesia. Oh, qué bendición saber que hay un Dios que puede hacer milagros, actos extraordinarios, actos maravillosos que no tienen explicación humana, no tienen explicación científica, porque son actos hechos por el Dios del cielo, hermanos. Por eso, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un milagro de Dios? ¿Necesitas un milagro de Dios? Hermano Ernesto Jauregui, la hermana Norma, estaban allí por 20 años en la ciudad de San Diego, Escondido, California.
ya ellos se había vencido su documento para estar aquí en los Estados Unidos y tenían que regresar a México. Orando a Dios, pensando después de 20 años estar aquí en los Estados Unidos. Pensaron, ¿y si hacemos alguna aplicación para residencia? Fueron con un abogado. El abogado les dijo, los abogados, el bufete de abogados les dijeron, lo que ustedes dicen no ha pasado, no ha sucedido. No puede ser posible que ustedes, en la forma que están en los Estados Unidos, puedan aplicar para una residencia. No hay forma. Pero si ustedes quieren, pues les va a costar. Y nosotros aquí estamos para eso. Podemos hacer toda la aplicación, pero de antemano les decimos que no hay ninguna garantía en que les puedan dar un documento de residencia aquí en los Estados Unidos. Los hermanos dijeron, bueno, finalmente, si tenemos que salir de una manera o de otra, porque los abogados le dijeron, ese día que tengamos la audiencia, se va a determinar que les van a dar 24 horas para salir del país. Lo más que podemos lograr es llegar con el juez y pedir que nos dé 7 días para que ustedes terminen de hacer todo y se lleven todo. Eso es lo que podemos hacer por ustedes. Inmediatamente, cuando ustedes les digan 24 horas para salir del país, nosotros entramos y hacemos una apelación para que les den 7 días. Finalmente llegó el día. Ahí estaban orando los hermanos. Hermanos de la iglesia estaban orando. El pastor estaba orando. La gente que lo conocía estaban orando. Todos sabían que era eso algo imposible, pero estaban orando al Dios del cielo que hace posible lo imposible. Llegó el día y entonces ya tenían la audiencia y se metieron. Empezaron a checar todo su caso. 20 años en los Estados Unidos de una manera ilegal. 20 años. El hermano trabajando, esforzándose. Lo que él pudo haber hecho en 20 años es solamente formar un muy buen récord aquí en los Estados Unidos. Muy buen récord. Él ya llegó como cristiano, él es de nuestra iglesia allá en Mexicali. Él ya llegó aquí como cristiano. Revisaron, le hicieron preguntas. Él no mintió. Encontraron cierto toda su información. Y cuando tomaron la resolución, quien tenía que tomar la resolución que se tenía que dar, entonces simplemente les dijeron, señor y señora Howdy, bienvenidos a los Estados Unidos. Su residencia está aprobada. Ellos estaban llorando. La gente de la iglesia estaba llorando, estaba orando. Y ellos estaban allí en esa sala llorando, pensando de que los abogados les habían dicho, eso no puede ser posible. Cuando ellos salen de la sala y están los abogados solamente esperando para pedir los 7 días, le dice, señor Howry, estamos listos para ir a apelar por los 7 días para ustedes, para que estén aquí en los Estados Unidos. El hermano le dijo, no es necesario, porque nuestra residencia fue aprobada. ¿Pero cómo? Dijo el abogado. Eso no puede ser posible, pero ya es posible. Porque gloria a Dios, hay un Dios que hace milagros, hermano. Hay un Dios que hace posible lo imposible. Y hermanos, fue una cosa maravillosa, extraordinaria. Ahora los hermanos ya pueden estar aquí en este país legalmente, tienen su propia casa. Una cosa maravillosa. Y ya tenemos como un hotel donde quedarnos aquí cada vez que vengamos a San Diego, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por ellos, y son una bendición, y nos alegramos y nos contentamos. Hermano, pero yo no sé cuál sea el milagro que tú necesites. Lo que sí te quiero decir, que hay un Dios que hace milagros. En el libro de Marcos, capítulo número 9, capítulo 9, vamos a seguir en Marcos capítulo 9, por favor. Marcos capítulo 9, miramos a un padre que trajo a su hijo para ser liberado. En versículo número 14 dice, cuando llegó donde estaban los discípulos,
vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Eso, o sea, era como una posesión demoníaca, hermanos. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Verso 22: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dice el padre. Jesús le dijo, sí, ¿qué le dijo, hermano? Léalo conmigo: si puedes creer al que cree. ¿Qué dice, hermanos? Todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y que dijo: creo. Y después de un momento dijo: ayuda mi, ¿qué dice? Incredulidad. Porque ese es el problema. No vemos a un Dios hacer milagros por causa de nuestra incredulidad. No creemos que Dios tiene poder. No creemos que Dios puede hacer actos maravillosos y extraordinarios. Pero hay un Dios que puede hacer milagros. Hay un Dios que puede hacer cosas maravillosas y extraordinarias para ti. La pregunta: ¿qué necesitas? ¿Necesitas un milagro? Está en Dios. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? Tal vez necesitas el milagro de que Dios vuelva el corazón de ese hijo rebelde o de esa hija rebelde, que lo vuelva a Dios y lo vuelva a ti como padre o madre. Yo no sé cuál sea el milagro de que Dios convierta a ese hijo o a esa hija, el milagro que Dios convierta a ese esposo o a esa esposa, el milagro que Dios convierta a un padre o a una madre. Hermanos, no importa lo que sea, hay un Dios que hace milagros, hermanos. Y Él está allí para ti, para que tú pidas y le pidas a ese Dios que hace milagros: haz este milagro para mí, Señor. Ruégale a Dios por ese milagro. Vas a ver que Dios tiene lo que tú necesitas. Dios tiene respuesta. A este hombre vino por un momento. Cristo le dice: si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Inmediatamente dice que aquel padre del muchacho dijo: creo. Y luego como que quedó así en su creo. No, en realidad no creo. Ayuda a mi incredulidad. Yo no sé cuántos aquí tengamos que estar en esa postura y decirle a Dios esta noche: Señor, la verdad no creo como debo de creer en ti. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, porque tú eres el Dios que hace milagros. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Una de las dificultades allá en Mexicali y aquí y en todas partes tiene que ver con la cuestión laboral, el trabajo. Y muchos hermanos no llegan a nuestras iglesias porque tienen trabajos que les impide llegar a la iglesia. Pero déjame decirte, hay un Dios que puede darte otro trabajo que sí puedas. Simplemente tienes que esperar en Dios un milagro. Pedirle a Dios: Dios, dame un mejor trabajo, dame un trabajo que me dé tiempo para estar en la iglesia, dame un trabajo que me dé tiempo para servirte con mi familia, dame un trabajo. ¿No crees que Dios puede hacerlo? Yo sí lo creo. Yo creo que Dios sí puede hacerlo, hermano. Pero muchas veces ya nos conformamos a como estamos y nos justificamos. Y sí, tengo que trabajar, ni modo. Y claro que sí, tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Por supuesto que sí. Yo estoy en contra del flojo, del perezoso, del desidioso. Yo estoy en contra de todo eso. Claro que sí. Pero podemos pedirle a Dios por un trabajo donde me dé tiempo para que pueda servirle a Él también. ¿Alguien me está escuchando? Ese tal vez sea tu milagro que tú necesitas. Pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. No te conformes en la condición en que tú estás. Pídele a Dios que Dios cambie las cosas. Pídele a Dios que de repente salga una oportunidad. Pídele a Dios que de repente las cosas cambien laboralmente. Pídele a Dios. Y Dios puede hacer milagros, dándonos mejores trabajos todavía. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es poderoso. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Tal vez tu necesidad
tiene que ver con un despertamiento espiritual, número 2. Tal vez lo que necesitamos es un despertamiento espiritual. Porque hoy en día en muchas partes hay muchos cristianos, pudiéramos saber muchos cristianos durmiendo en vez de estar militando y peleando la buena batalla de la fe. Estamos durmiendo, como decimos en México, te dormiste en tus laureles. Estamos durmiéndonos cuando deberíamos de estar peleando la buena batalla de la fe, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Necesitas un reavivamiento, necesitas un avivamiento, necesitas un despertamiento espiritual. Ese despertamiento espiritual está en Dios, hermanos. Está en Dios. Simplemente busca a Dios, que vuelva a prender el fuego en tu corazón, que vuelva a prender el fuego de su espíritu en tu vida, que vuelva a prender el fuego de Dios en tu ministerio. Pídele a Dios, mi hermano, mi hermana, ese despertamiento espiritual, ese avivamiento está en Dios, hermanos. ¿Qué necesitas? En el libro de Romanos, capítulo número 13, versículo 11, leemos ahí la palabra de Dios. Romanos 13, 11. Vean ustedes allí lo que dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo que es hora, ya es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pero hermanos, muchas veces nosotros los cristianos nos tiramos a la hamaca, dicen allá en Tabasco, ¿verdad? Nos tiramos a la hamaca. Nos dormimos, estamos durmiendo en nuestro sofá. Hermanos, hay un mundo que perece y nosotros bien gracias, entretenidos en tantas cosas que no aprovechan, tantas cosas que no tienen ningún provecho, ningún beneficio, perdiendo el tiempo en lo que no tiene algo bueno, en lo que no produce algo bueno, ¿verdad? Y estamos allí. ¿Cómo necesitamos un despertamiento espiritual en nuestra vida? Si tú necesitas un despertamiento espiritual, hermanos, es hora de levantarte del sueño. Es hora de que te levantes en el nombre del Señor. Te llenes otra vez de su palabra. Te llenes otra vez de su presencia. Te llenes otra vez de su espíritu. Te llenes otra vez de su paz. Te llenes otra vez de su gozo. Te llenes otra vez de su amor. Es hora de levantarnos del sueño, hermanos. Nuestro despertamiento espiritual está en Dios. En Romanos 12:11 dice la palabra de Dios, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Hace cuánto se te acabó el fervor? ¿Dónde quedó el fervor que tú tenías antes para servir al Señor? ¿En qué parte? ¿Por qué lo cambiaste ese fervor? ¿Dónde se quedó en el camino de tu vida, de tu transitar de tu vida? ¿Dónde quedó ese fervor? ¿Te acuerdas aquel día cuando tú venías con ánimo a la iglesia? Tú venías con el gozo del Señor y le servías al Señor. ¡Oh, qué bendición! Pero ¿dónde quedó? ¿Dónde cambió ese fervor, ese ánimo, ese deseo de servir a Dios, de dar tu vida para Dios? ¿Dónde quedó? Oh, lo que pasa es que necesitamos un despertamiento espiritual. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hace falta que el avivamiento empiece por el pueblo de Dios, hermanos. Porque si nosotros estamos apagados, ¿cómo podemos entonces influenciar a un mundo perdido? ¿Cómo le podemos dar esperanza a un mundo perdido si nosotros mismos estamos apagados? Nosotros mismos muchas veces no tenemos un deseo por Dios, por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, por la oración. No tenemos un deseo por asistir fielmente a la iglesia. Venimos muchas veces a la iglesia arrastrando la cobija, como luego decimos, arrastrando los pies. Venimos sin ganas, a veces meramente ya como un acto religioso, como antes andábamos en la religión tradicional. Solamente para cumplir, para que diga el pastor que fui. Pero no se trata de eso, hermanos. ¿Cómo debiéramos otra vez volver a prender el fuego, hermanos? Reavivar el fuego del Señor, el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ese fue el consejo que Pablo le dijo a Timoteo. En 2 de Timoteo 1:6 dice la palabra de Dios, 2
de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo no sé usted, yo necesito que el fuego de Dios esté encendido en mi vida. Cada uno de los cristianos necesitamos que el fuego de Dios esté encendido en nuestra vida, hermanos. Que volvamos a tener el ánimo, el gozo, el deseo, de tal manera que podamos influenciar nuestra familia y decir: hijos, vénganse, este es el día del Señor, nos gozaremos y nos deleitaremos en su presencia, vamos a servir a Dios, hijos. Y así todos juntos, toda la familia, ¿verdad? Y no quedarse allí como para decir: ay, hijos, creo que no me siento bien, vayan ustedes, ¿verdad? Cuando tú sabes que es mentira, que te vas a quedar a ver el partido de Chivas contra el América, en vez de venir a la casa de Dios. Hay cristianos que hasta se inventan malestares y enfermedades. Triste y lamentablemente. Estás bien apagado, estamos bien apagados, cuando deberíamos de estar encendidos por Dios y por las cosas de Dios. ¿Qué esperanza le damos a este triste mundo? Pobre gente del mundo, va rumbo al infierno. Y los que deberíamos de estar en fuego estamos apagados. Los que deberíamos de estar fervientes estamos fríos, estamos en la congeladora, hermanos. Ni siquiera tibios llegamos muchas veces. ¿Cómo deberíamos decirle: Dios, ayúdame? Vuelve a prender el fuego. Yo no sé usted, pero en esta noche yo le quiero decir a Dios: Dios, vuelve a prender el fuego en mi vida, Señor. Vuelve a prender el fuego, aviva el fuego, dice Pablo a Timoteo. Aviva el fuego, Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Y cada uno de nosotros tenemos ese fuego porque tenemos el Espíritu Santo, solo que está muy disminuido. En algunos casos casi apagado y en otros ya apagado. Por eso dice: no apaguéis al Espíritu, porque en algunos casos ya apagaron el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un milagro? Está en Dios. Número 2, ¿necesitas un despertamiento espiritual? Está en Dios. Buscar a Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, está en Dios. Orando, buscando el rostro de Dios. ¿O no te gustaría ver tu familia salva? Tus hijos, tus padres, tus hermanos, todos salvos. ¿No te gustaría ver eso? Ver milagros en ellos, ver cambios en ellos, ver una transformación en ellos, ver cómo ellos se rinden a Cristo, ver cómo ellos se consagran a Dios. Qué hermoso es eso, hermanos. Qué lindo es eso. Qué bello es eso. Pero a veces como que nos vamos adecuando de ver a nuestra propia familia. Ya le hablamos. Cuando hace 10 años. Está perdido, no quiere nada. Pero un día, como estamos viendo, la gente nace, pero la gente se muere. La gente se muere. Y los cristianos también. Entonces, aprovechemos el tiempo, hermanos. Es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo de un despertamiento espiritual. El despertamiento espiritual a veces lo queremos ver en una gran iglesia y toda la cosa. No, el despertamiento espiritual empieza contigo. Empieza en uno mismo. En un deseo profundo de nuestro corazón de buscar a Dios y buscar las cosas de Dios con todo nuestro corazón. Allí empieza el avivamiento. Allí empieza el despertamiento espiritual. Número 3, ¿qué necesitas? Necesitas un milagro, está en Dios. Necesitas un despertamiento espiritual, está en Dios. Necesitas ayuda para vencer en circunstancias tan difíciles y adversas en la vida. Necesitas esa ayuda, está en Dios. Dios te puede ayudar. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el problema que tú estás teniendo en este día, en esta noche, que Dios no te puede ayudar? Dios te puede ayudar. El salmista decía en el Salmo 27:1, ve allí Salmo 27:1, dice la palabra del Señor. Salmo 27:1 nos dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Qué tremendo, hermanos. La ayuda, la fortaleza podemos encontrarla en Dios. La paz de Dios la podemos tener en Dios. En Filipenses capítulo número 4 versículo 6 al 7 nos dice la palabra de Dios. Filipenses 4:6, vea allí lo que nos dice. Filipenses 4:6 dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios,
en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú necesitas la ayuda de Dios, la paz de Dios, la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios. Tú necesitas esa ayuda. Está en Dios. Está en Dios. Está en Dios. Ese versículo, esos versículos de Isaías. Vamos al libro de Isaías, por favor. En el capítulo 43, versículo del 1 al 3. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Isaías 43, del 1 al 3. Dice: ahora así dice Jehová, Creador tuyo, Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Oh, qué bendición. No importa lo que esté pasando, lo que estemos pasando, sabemos que Él siempre está allí. Él está ahí para ayudarte, Él está ahí para fortalecerte, Él está ahí para consolarte, Él está ahí para darte su paz, Él está ahí para darte poder, Él está ahí para darte su fuerza. Tú necesitas y yo necesitamos a Dios. En Isaías 41:10 dice la palabra de Dios. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas. Y te dice: yo, ¿qué cosa? Te ayudo. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas la ayuda de Dios? ¿Necesitas que Dios te ayude? Simplemente clama a Él, búscalo a Él. Búscalo a Él, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clámale a Él, ten fe y ten confianza en Él. ¿Cuál es la circunstancia que estás viviendo tan difícil, que piensas que no tiene solución, no tiene salida? Hay un Dios que te puede ayudar. Hay un Dios que te puede sacar adelante en las más difíciles adversidades. Ahí está Dios contigo. Dijo: no te dejaré ni te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo te ayudo. Dígame, tenían razón los peregrinos cuando cantaban, cuando iban subiendo los montes para llegar a la ciudad de Jerusalén, y ellos decían: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si Jehová hizo los cielos y la tierra, ¿qué no puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué necesitas? Necesitas vencer sobre la tentación o el pecado, porque es la batalla de todos nosotros. Necesitas vencer sobre ese pecado que piensas que es tan difícil. Ahora, déjame decirte y clarificar. El problema no es el pecado, está por todas partes. El problema es cuando un pecado nos atrapa. El pecado es cuando un pecado nos gusta. El problema es cuando un pecado nos gusta. Porque cuando te atrapa el pecado y te gusta el pecado, no lo queremos dejar. Y alguien dijo: es que el pecado es sabroso, el pecado es delicioso. Sí, puede ser que todo pecado sea sabroso y delicioso, pero el pecado también trae sus consecuencias. Tarde que temprano el pecado nos cobra la factura. Tarde que temprano el pecado nos cobrará la factura. Yo a veces he dicho algo como esto: ok, si tú quieres ir por ese camino del pecado, disfrútalo mientras puedas, porque un día el pecado te va a cobrar la factura. Hace unos días me llamó uno de estos que yo le dije esto, y me dice: aquí estoy, dice, con media vida. He estado enfermo, ya no me puedo levantar, ya me llegaron los años. También tiene 50 y más. Tantos años sin ponerse en serio con las cosas de Dios. Tantos años jugando con el pecado. Tantos años coqueteando con el pecado, pensando: estoy fuerte, nada me puede hacer, puedo lograrlo todo. Pero ya se le fueron las fuerzas. Ya no es el mismo toro que era antes. Y así le llamaban el toro. Y tal vez me estás viendo toro. Y así le llamaban el toro, ¿verdad?
pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ahora el resultado de haber vivido una vida jugando con el pecado, ahora las está viviendo. Oh, hermanos, qué problema entonces es cuando el pecado nos atrae, nos seduce, nos gusta, nos atrapa. ¿Tienes un problema con algún pecado? Hay poder en el Señor para liberarte de esa influencia pecaminosa. Dios te puede ayudar. Puedes tener victoria sobre ese pecado. Puedes vencer sobre ese pecado. Oh, con el Señor no están los perdedores, con el Señor están los vencedores. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Podemos vencer cualquier pecado, sí, en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios cuando Jesús fue a orar allá en el Getsemaní. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 26, 40 y 41. Ve allá por favor, Mateo 26, 40 y 41. Cristo dio aquí claramente la instrucción y el consejo de lo que debemos hacer en nuestra lucha contra las tentaciones. Dice el pecado. Dice el versículo número 40. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío. Discúlpeme, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Verso 41, ¿qué le dice? Léalo conmigo, todo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Es débil. Y sí, tenemos esta carne que no apela muchas veces a lo espiritual, sino a lo carnal, a lo malo, al pecado. Pero aún así podemos andar en el espíritu y vencer los deseos de la carne. Oh, hay victoria en el Señor. Tú necesitas ayuda de Dios para vencer sobre esa tentación, sobre ese pecado que te trae siempre, que daña tu espíritu, que daña tu vida espiritual. No tienes por qué vivir así, no tienes por qué vivir apagado, no tienes por qué vivir rendido ante el pecado. No, tú puedes tener victoria sobre el pecado, pero tu ayuda está en Dios. Necesitas buscar la ayuda de Dios. ¿Cuál es el pecado que piensas que no puedes vencer? Para Dios, hermano, nada es imposible. Jeremías dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por eso no temeré. Poderoso gigante, piensa que Dios está contigo. Y también la Biblia dice, Juan dijo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, delante de Dios, el diablo, Satanás y el pecado, se disminuye su fuerza y su poder, porque Dios es todopoderoso. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ayuda para vencer sobre esa tentación, sobre ese pecado? ¿Qué necesitas? Posiblemente hemos caído en el pecado y ahora ya no solamente cedimos al pecado. ¿Habrá remedio para eso? Sí hay remedio para eso. Tú necesitas el perdón de Dios. Necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas ser perdonado y limpiado. La palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Podemos venir a Dios cuando hemos fallado, cuando hemos caído, cuando hemos cedido al pecado. Podemos venir a Dios y decirle: Dios, perdóname. Hay muchos cristianos que no están viviendo con la paz del Señor, con el gozo del Señor, porque han fallado. Se sienten miserables, se sienten tristes, sienten que han defraudado a Dios, han defraudado la causa de Cristo. Oh, no tienes por qué estar en ese estado. Hay perdón en la sangre de Cristo. ¿Qué necesitas? Necesitas perdón, está en Dios. Simplemente ven y confiesa tu pecado. Ven y, como dice Isaías 1:18, y estemos a cuentas, dice Jehová: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay solución para el pecado. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Ven a Dios. En Dios está tu ayuda. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos que no podamos tener en Dios? ¿Cuál es tu necesidad que no pueda Dios resolver y ayudarte? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas vencer sobre ese gigante que de repente se para delante de ti? Como en aquel día se paró ese Goliat delante del pueblo, del ejército de Israel, y todo el mundo tenía miedo.
hasta ese día que llegó David. ¿Qué necesita? Alguien que pelee con ese gigante y luche con ese gigante que parece invencible. Pero ahí estaba un jovencito de unos 16, 17 años que dijo: yo voy a pelear. Y no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando lo confrontó, le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y te voy a vencer y te cortaré la cabeza. Confiando completamente en Dios, venció a ese gigante. Y es exactamente cuando venga el gigante que tú enfrentas. ¿Cuál es ese gigante? El gigante de la duda, el gigante de la incredulidad, el gigante de la confusión, el gigante del miedo. No importa cuál sea tu gigante en el cual tú estés enfrentando, hay un Dios que tiene todo poder, que te puede ayudar para vencer ese gigante. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? El salmista decía: en el día que temo, yo en ti confío. Porque no somos exentos de tener miedo y tener temor, somos humanos. Es parte de nuestra naturaleza tener miedo, tener temor. Pero cuando miramos a Dios y confiamos en Dios, ese miedo va a desaparecer y podemos vencer ese gigante. ¿Cuál es tu gigante? Puede ser incredulidad. ¿Por qué no peleas esta noche contra ese gigante, confiando en Dios, teniendo fe en Dios? Porque lo contrario de la incredulidad es la fe. Acuérdate, sin fe es imposible agradar a Dios. Es con fe, creyéndole a Dios, y tú puedes vencer ese gigante. ¿Estás dudando? ¿Estás confundido? ¿Verdad? Hoy en día vivimos en una Babilonia donde hay tanta confusión religiosa, tanta confusión espiritual. Puede ser que estés luchando contra ese gigante. No importa cuál sea tu gigante, hay un Dios que tiene todo poder y te puede ayudar para vencer ese gigante. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? La pregunta en esta noche: ¿qué necesitas? Alzaré, decían los peregrinos, alzaremos nuestros ojos a los montes. Y luego preguntan: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién nos puede ayudar? Y ellos contestan: nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si Él hizo los cielos y la tierra, ¿qué no puede hacer? Por ti, por mí, por su pueblo, por su iglesia. ¿Qué no puede hacer? Él, para nosotros es imposible, pero para Él todo es posible. ¿Necesitas un milagro? Está en Dios. ¿Necesitas un despertamiento espiritual? Está en Dios. ¿Necesitas ayuda para vencer ante circunstancias y problemas de la vida? Está en Dios. ¿Necesitas ayuda para vencer el gigante, cualquiera que sea? Está en Dios. ¿Necesitas la ayuda para poder vencer contra la tentación y el pecado? Y aún si hemos pecado, necesitas la ayuda. Está en Dios. En Dios. Cualquier cosa que usted necesite está en Dios. Está en Dios. Solo es cuestión que vengas y le digas: aquí estoy, Dios. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Porque si tú no me ayudas, nadie me va a poder ayudar. Solo tú me puedes ayudar. Andamos perdiendo el tiempo buscando ayuda en el hombre. A ver si me puede ayudar aquella oficina, a ver si me puede ayudar ese buffet, a ver si me puede ayudar. Y se nos olvida que tenemos la mejor ayuda que nadie puede tener: la ayuda de Dios. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, nadie viendo, todo